Ya, perfecto. Bueno, buenas noches, tenemos las 21 horas con 9 minutos. Les damos las gracias a todos por estar presentes en esta nueva videoconferencia. Vamos a dar hoy inicio a la videoconferencia del módulo 5. En la misma vamos a ver todo con respecto al derecho minero, las exconcesiones mineras, nuevos contratos de arrendamiento minero, la protección de derechos mineros y la minería ilegal. Damos la bienvenida, por favor, al doctor José Manuel Encinas. Bienvenido, doctor. Él es magíster en Derecho Empresarial en la Universidad Privada Boliviana. Es director del Grupo Empresarial JM Encinas, director de Inter Academy. También fue exdirector jurídico de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes y es exdirector jurídico de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Doctor, bienvenido, le agradecemos nuevamente por su tiempo, le damos la bienvenida a esta nueva videoconferencia. Ahora le doy pie, por favor, para que usted continúe con la misma. Gracias, Inge. Pasa que no puedo ver mi pantalla, espero que todos estén viendo lo que quiero mostrarles. ¿Se puede ver? En realidad sí, pero está medio distorsionada la imagen, está medio borrosa. A ver. ¿Ya? ¿Así está mejor? Sí, pero sigue medio borrosa, doctor. A ver. Me avisa, por favor, cuando se vea ya bien. Ahí ya se ve mejor. Sí, ya. Bueno. Buenas noches. Vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de lo que es el derecho minero. Si han tenido la oportunidad de entrar al curso, seguramente han visto que hay una primera parte introductoria que tiene que ver con videos que los hemos extraído de YouTube. Y eso en realidad tiene una finalidad y es, vuelvo digo, si han tenido la oportunidad de ver todos los videos, no son muy largos, algunos son de 2 minutos, algunos de 14. eh, Han sido de forma intencional puestos ahí para que ustedes puedan un poquito interiorizarse acerca de la realidad minera, ¿no? Desde dos puntos de vista. La primera, el primero, mejor dicho, en razón a que es importante eh, que ustedes puedan, digamos, observar, eh, si vale la repetición del término, la importancia de la minería boliviana, ¿no? Perdón, estamos con... Ahora sí. Claro, y digo esto de la importancia porque todos los días creo muchos de nosotros escuchamos acerca de- del aporte de la minería a la economía nacional, de que hay mineros que están parando en algún lugar, que hay cooperativas conflictivas. Y es que una de las cosas que tenemos que entender de la minería es que levanta pasiones que son muy difícilmente contenidas, ¿sí? Eh, por eso decíamos en la guía instruccional del módulo que la historia de la minería es pues muy rica y acompaña mucho a la historia de la nación porque ha significado no solamente a nivel político una revolución, digamos, en el país, sino también a un nivel incluso social. Lo que quería mostrarles antes de comenzar con las diapositivas son un par de datos para que ustedes sigan comprendiendo esto que trato de transmitirles. Y es que existen varios estudios que lo que hacen es simplificar, digamos, en números, lo que significa la minería en el país. A ver, de forma muy general, lo que hace, por ejemplo, este artículo del deber es mostrar eh, más o menos la cantidad de empleos directos e indirectos que en la gestión 2017 ha significado el sector de la minería. Claro, dicen directos una suma de más o menos 130.000 empleos e indirectos, estos 680.000 empleos,
eh, que como les digo es solamente un número que creo yo no refleja eh, en su integridad lo que realmente mueve en la economía del país la minería, ¿no? Estamos hablando, sin ir lejos, podemos irnos a Potosí, y estamos hablando de que un minero, para comenzar su labor, no solamente va a la mina y trabaja, ¿no? Previamente genera todo un movimiento económico desde el almuerzo que consume, mucho antes el desayuno, más tarde, como veían en el video, existe mucho consumo de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Entonces, todo ese movimiento que genera claramente la minería no está mostrado en estos números que creo yo son muchos más, pero ya solamente así, un número de más de 500,000 empleos en un sector tremendamente informal es algo muy importante para la economía, por una parte. Por otra parte, un poco más abajo podemos ver, igual, solamente en números fríos, cuál es el número de cooperativas que están registradas en el país. Estamos hablando de cooperativas registradas. Solo para que tengan más o menos una noción de esto, el año pasado comenzó en la Autoridad Jurisdiccional Minera el proceso de adecuación de lo que antes se llamaban concesiones mineras. En el país aproximadamente existen unas 5.200 concesiones, de las cuales aproximadamente 1.500 están o estaban registradas a nombre de cooperativas mineras. Muy al margen de este número, existían aproximadamente unas 2.800 solicitudes de contrato administrativo minero, que esa es la nueva figura que se está manejando en derecho minero. De este número, aproximadamente el 70% eran cooperativas. A ver, eh, como el sector cooperativo mucho tiempo ha sido muy afín a estructuras de gobierno, en muchos periodos se, se accedió, por así decirlo, a entregar títulos habilitantes a cooperativas que no estaban del todo perfeccionadas en su personería. Eh, Como ustedes saben, antes para tener la personalidad de una cooperativa tenía uno que acudir a lo que era la prefectura de cada departamento. Hoy día ya existe la autoridad de cooperativas, ¿no? Es la AFCOP. Entonces, uno de los pasos, volviendo a lo que hablaba hace un momento, uno de los pasos que uno tiene que cumplir como cooperativa para adecuarse o para adecuar su concesión a un contrato administrativo minero es el reconocimiento de su personería. La gran mayoría de estas cooperativas no podía cumplir con ese requisito porque nunca lo habían terminado. Es decir, solamente con el inicio del trámite ya les daban la concesión y ya comenzaban a trabajar, por una parte. Por otra parte, del gran número de solicitudes de contrato administrativo que están pendientes todavía en la JAM de tramitación, muchas de ellas tampoco pueden continuar su trámite porque no tienen perfeccionado su personería. Entonces, este número de 1.800 igual es un número mentiroso, pero aún así, tomando en cuenta que en cada cooperativa existen entre 5, 10, 20, 100, hasta 1.000 asociados, suman nuevamente un movimiento económico y de empleo muy importante y que tiene que enseñarnos algo, ¿no? Existe en la minería un, eh, un lugar, digamos, de expectativa económica muy importante en el país, ¿sí? Eh, un poco más abajo ya nos metemos en el ámbito de los números. Yo no soy experto en esto, pero quiero mostrarles un par de cosas para que igual vayamos entendiendo la importancia de la minería. Se dice, según este artículo, que solamente el primer bimestre el año 2017, las exportaciones en el sector minero alcanzaron aproximadamente 326 millones de dólares, tomando en cuenta que incluso este año los precios de los minerales no eran los que se presentaban en el 2010, 11, 12, ¿no? Volviendo a esos años, eh, lo que pasaba, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto del año 2010 al 2018, lo que quiero un poquito que vean, el año 2013
teníamos en Producto Interno Bruto aproximadamente 30.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto el año 2013. Lo que se muestra en este cuadro son ya las exportaciones. Este es el último cuadro que he podido conseguir del año 2013 en función de la distribución de las exportaciones en función de la categoría. Aquí tenemos minerales, tenemos hidrocarburos, productos no tradicionales y demás. Entonces, dentro de la balanza comercial, lo que trato de comunicar es que si bien los últimos años, por las inversiones que se habían realizado hace 15, 20 años en el sector de hidrocarburos, parecería ser este sector, digo, el sector de hidrocarburos, un sector, el principal sector que impulsa la economía, digamos, del país. El sector minero siempre ha estado presente, ¿sí? Todo lo que son exportaciones en este material, en este recurso natural, han sido siempre importantes y siempre han sido el soporte, digamos, de nuestra nación y seguramente van a seguir siéndolo. Ahora, ¿a qué me voy con tanta cháchara, dirán ustedes? Y es que, lamentablemente, si bien este es uno de los sectores, vuelvo, digo, más importantes de la economía nacional, parecería ser una contradicción, pues es el sector con menos interés del Estado en procesos de fiscalización, ¿sí? Nunca en la historia de la minería en Bolivia ha existido una entidad que se haga cargo de la fiscalización de la actividad minera, nunca. Mucho menos hablar acerca del trabajo del Estado en la fiscalización medioambiental de estas actividades mineras, ¿no? O sea, eso ya es de otro país, ¿no? Entonces, yo quiero dejarlos, digamos, con este análisis porque es muy importante que nosotros, mientras vayamos viendo, digamos, el avance del contenido de esta materia, vayamos dándonos cuenta acerca de cuál es la dificultad del Estado para afrontar esto, ¿no? Ustedes saben que a mayor control, eh, la actividad económica necesariamente se reduce o se restringe, y parecería ser que este es el matiz en este caso, ¿no? Habiendo tanta actividad informal, simplemente a manera de comentario, no sé si escucharon el otro día, acá en La Paz existe una región muy rica en oro, muy, muy rica en oro que se llama Arcopongo, donde más o menos se estima que extraen a la semana aproximadamente entre 14 y 28 kilos de oro de forma ilegal, porque obviamente todo ese sector no está otorgado. Existen muchas solicitudes, pero ningún título habilitante perfeccionado. Entonces salía el ministro de Minería, bueno, continuando el cuento, resulta que en este lugar, como existe mucha explotación ilegal, existe mucha pugna entre ellos, muchos de ellos cooperativistas, y siempre tenemos enfrentamientos, ¿no? de tipo violento, y hace poco murieron tres personas de una cooperativa por disparos de arma de fuego. Entonces, y cuando pasan este tipo de cosas, recién la gente comienza a preguntar qué está pasando en este lugar, y salió el ministro de Minería, y ustedes pueden verlo en el internet diciendo que, eh, bueno, que si bien son actividades mineras ilegales, por lo menos dejan regalías para el país, ¿no? O sea, y parecería ser que esta es la tónica, ¿no? Es decir, dejar que sigan haciendo, porque finalmente están moviendo, digamos, la economía, y si los fiscalizamos, de alguna forma vamos a reprimir o vamos a tener conflictos sociales o algo va a pasar. Entonces, mejor nos quedaremos quietos y no hagamos mucho, pero en este no hacer mucho existen muchas otras desventajas, ¿no?
el tema del daño ambiental, como han podido ver en un par de videos, no solamente en explotaciones de socavón, sino también en explotaciones a cielo abierto, está ocasionando grandes daños a la salud que lastimosamente no estamos hoy día, creo, tomando en cuenta para el futuro, ¿no? Solamente dejarles con esa reflexión. Comenzaremos la materia. Por favor, me dicen si se vuelve a ver borrosa la pantalla. Vamos a hablar en esta primera parte del marco normativo del sector minero en Bolivia y sin duda es importante comenzar hablando por la Constitución Política del Estado, que en su artículo 211 reconoce que todos los recursos naturales, entre ellos los mineralógicos, deben ser administrados por el propio Estado, eh, pues son de propiedad del pueblo boliviano, pero además añade un objetivo que tendría que ser el objetivo de la industrialización. No vamos a hablar eh, en esta materia, pues no me compete, acerca de los intentos del gobierno de industrializar y los resultados, seguramente más adelante podemos hacerlo. Algo que les hablaba, ¿no? Si bien se establece en el artículo 348 que los recursos naturales son del pueblo boliviano, son de carácter estratégico, de interés público y demás, el 342 también nos recuerda que es deber del Estado, y claro, dice de la población, conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, y esto tiene que ver con mantener la biodiversidad y el equilibrio del medio ambiente, lo cual, como les digo, difícilmente se viene haciendo. Una serie de prohibiciones, y en esto quiero que tomen mucha atención porque más o menos de esto va a tratarse el trabajo que vamos a dar el día viernes. El artículo 357 habla específicamente acerca de que no se podrían inscribir los recursos naturales en mercados de valores, ni tampoco utilizarlos como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. Muy al margen del trabajo que les voy a dar el día miércoles, que es un trabajo de análisis, les voy a comentar lo que está pasando hoy día. No sé si han escuchado hace poco, existía una controversia en sentido de que había gente que decía que estábamos entregando concesiones mineras a ciudadanos chinos en el Illimani, que es un nevado muy importante aquí en La Paz. Lo cierto es que sí hay concesiones que se han entregado, no ahora, ¿no? Hace muchos años, a empresas chinas. Sin embargo, no es cierto que estén trabajando ahí. Lo que está pasando con eso, y eso es algo que nosotros habíamos investigado, hicimos reclamos por medio de Cancillería, es que las empresas que tienen estas concesiones, y claro, no pasa solamente con empresas chinas, pasa con empresas canadienses, con empresas americanas. Lo que hacen estas empresas es integrar estas concesiones mineras dentro de los flujos proyectados que tienen como empresas o como holdings, y lo que hacen es participar esto en mercados de valores y hacer transacciones fabulosas, ¿no? Y obviamente de este tipo de transacciones nosotros nunca nos enteramos porque se han seguido dando, digamos, eh, como herramientas a ese tipo de empresas para que sigan comercializando las concesiones mineras, aun cuando ustedes pueden ver el artículo 371 establece claramente que las áreas de explotación minera que son otorgadas por contrato son intransferibles, son inembargables e intransmisibles. Y bueno, para terminar, la tercera prohibición se encuentra en el artículo 358, que nos abre en realidad un abanico de posibilidades que no ha podido cerrar la nueva ley de minería, y digo posibilidades en sentido de protección de los recursos naturales, y es que de forma muy laxa, creo, la parte final de este artículo dice: el incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos otorgados. Claro que esto
se puede tomar de forma muy discrecional por parte de la administración y utilizarla como lo hemos hecho, lamentablemente, dentro de la administración para anular derechos eh, de titulares con derechos preconstituidos, ¿no? Claro, alguno dirá que está al tanto del tema minero y político, alguno dirá realmente este artículo le hubiera servido a Carlos Mesa en su momento, pero eso es otra charla. ¿Qué es un derecho minero? ¿O qué comprende más bien este? Comprende las inversiones, el trabajo, en prospección, exploración, explotación, concentración, industrialización o comercialización de los minerales o metales. Toda esta es la cadena productiva que se llama. El artículo 370 de la Constitución establece que el Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, pero además, con la promulgación de la nueva ley de minería del 2014, que es la ley 535, se establece una condición, ¿no? a este otorgamiento. Y es que dice que, ok, se puede otorgar el derecho, pero siempre y cuando este derecho cumpla una función económica social. Este principio en realidad viene de algo que parecería ser tan obvio, pero que ha necesitado un pronunciamiento del Tribunal Constitucional el año 2006, y es que el año 2006 este tribunal, a través de la sentencia 032, nos recuerda, bueno, en realidad en esa época le recuerda a un par de diputados que fueron los que interpusieron esta acción de inconstitucionalidad contra la ley 1777, que era el Código de Minería en su momento, que las concesiones no son cosas y que las concesiones no pueden confundirse con el patrimonio personal y que obviamente no pueden ser objeto de transferencias, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta la emisión de esta sentencia constitucional, disculpen la expresión, pero las concesiones se transferían como tostado, ¿no? En realidad, la intención de una persona, de ahí nace el término casaminas, la intención de una persona de tener una concesión minera era engordarla, en el mejor de los casos hacer una prospección, sacar un informe y venderla, ¿no? Entonces, el artículo 535 de la nueva ley de minería tiene un poco de cuidado con esto y añade este otorgamiento del derecho a esta función económica social. Más adelante el artículo 18 lo que hace es establecer incluso una penalidad en caso de que el interés económico social de un derecho minero no se esté cumpliendo, y dice que en caso de que no se cumpla, se dará lugar a su resolución. Ahora, esto viene en realidad de la ley 323, si no me equivoco, que sale el 2013, que lo que intenta parar nuevamente es la inacción en concesiones mineras. Como les digo, sucedía mucho que mucha gente tenía muchas concesiones mineras, las utilizaba para el engorde y para la venta. A partir del año 2008, que es cuando entra en vigencia la sentencia del año 2006, la 032, no pueden venderlas y tampoco las trabajan. Entonces, sale esta ley, que es la ley de reversiones de concesiones mineras, y lo que hace es generar una serie de mecanismos para que este tipo de áreas mineras vuelvan a dominio del Estado, ya que no están siendo trabajadas. Entonces, es un trabajo, en su momento, el año 2013, se identificaron más de 2.500 áreas que no estaban siendo trabajadas. Como les decía hace rato, en Bolivia hay un poco más de 5.000 concesiones mineras, quiere decir que la mitad no estaban siendo trabajadas. Entonces, eso te da más o menos un pantallazo acerca de qué es lo que estaba pasando y por qué además se ponen este tipo eh, de adiciones, digamos, en textos normativos. Lo que trata de mostrar esta diapositiva es que a través de la promulgación de la ley de la 535, lo que se está tratando de hacer es devolverle al Estado un papel protagónico. ¿Se acuerdan cuando veíamos en telecomunicaciones? Yo hacía mucho hincapié a los procesos de capitalización, qué sé yo. El sector minero no fue ajeno al proceso de capitalización, ¿sí?
En realidad, la ley 1777 sale, es producto de este tipo de procesos, y en su momento se capitalizan eh, empresas en Tarija, bueno, qué sé yo, una serie de empresas. Entonces, lo que trata de hacer esta nueva ley es devolverle un protagonismo marcado al Estado. Se respetan los actores que están ya establecidos en la Constitución, el actor eh, minero privado, el actor minero cooperativo y el actor minero estatal. Y el Estado se hace cargo a partir de la promulgación de la ley, 2014 recordemos, del control y fiscalización de toda la cadena productiva, es responsable de la dirección de la política minera y además es responsable de las riquezas mineralógicas y recursos naturales no metálicos de los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros. Volviendo al comentario anterior, acá es donde claramente se produce el problema de Quiborax, por el cual Carlos Mesa hoy día está padeciendo. Un poquito acerca de la conformación del sector minero. Está, por un lado, la industria minera estatal, donde se encuentra la Comibol, algunas filiales mineras del Estado. Entre ellas existen un par de empresas que están transformándose recién en empresas. Hay una de los militares que se llama Cofadena, por ejemplo, que tiene varias concesiones mineras, no las explotan, solamente las alquilan, pero están ahí dentro de este rubro. Se encuentra la industria minera privada, que también está incluida la minería chica, conformada por las empresas nacionales y extranjeras bajo el Código de Comercio. Este es otro cambio que se hace a la normativa, digamos, del sector, y es que para que hoy día puedas tú ser titular de un derecho minero, necesariamente tienes que estar registrado en el registro de comercio. Antes, cualquier persona podía ser titular de un derecho minero y, como le digo, mucho se confundía esto con su patrimonio. Entonces, cuando el señor fallecía, comúnmente esto pasaba como herencia a sus hijos o quien peleaba su herencia, o si tenía, digamos, una deuda, esto iba como pago de una deuda a partir de la sentencia que hemos mencionado. Ya no se puede hacer esto y es hoy día un requisito para el Estado que si una persona como persona natural quiere ser titular de un derecho minero, necesariamente te va a constituirse mínimamente en empresa unipersonal para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso la aclaración de que deben estar sometidas al Código de Comercio. Y finalmente, las cooperativas mineras, que son instituciones sociales económicas autogestionarias de interés social y sin fines de lucro, ¿no? Por lo menos algunas. Así se muestra un mapa de las instituciones estatales del sector minero, encabezado siempre por el Ministerio de Minería, que bajo su dependencia directa tienen el Viceministerio de Política Minera, Viceministerio de Planificación, que trabaja muy de cerca con la Comibol, y el Viceministerio de Cooperativas, que por alguna razón es el segundo Viceministerio de Cooperativas que está en el Estado, para que un poquito entiendan la cercanía que existe entre este sector y el gobierno, ¿no? Se encuentra un poquito más abajo la AJAM, que es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que es lo que sobrevive de la vieja Dirección Técnica de Minas, la Superintendencia de Minas, y hoy día ya tenemos a la AJAM, que debe realizar, está, mejor dicho, en un nivel de administración superior. Debería realizar actividades de fiscalización y control y realiza actividades del registro minero. Un poco más abajo se encuentran las empresas públicas, Comibol, se encuentra la SM, Vinto, qué sé yo, todas las empresas del Estado. Por otro lado se encuentran las entidades que realizan servicios de control y de investigación. Entre estas se encuentra Sergio Tecmin, que es la encargada de fiscalizar la comercialización de los minerales.
Se encuentra el CEIM, que es el Centro de Investigación, y se encuentra también Sergio Min, que es lo que sobrevive del antiguo Sergio Tecmin, y nada más que la parte del Servicio Técnico de Minas pasa a la JAM, como lo vamos a ver enseguida, y solamente se queda el Sergio Min como una entidad de investigación. Y por el otro lado se encuentran las entidades de fomento, eh, que son en realidad entidades que sirven para apalancar créditos para cooperativas, minería chica, como el Faremín y el FOFIN. ¿Qué es lo que hace la JAM? El artículo 372 de la Constitución dice que el Estado define la dirección y administración superiores de la industria minera. Se ha decidido a través de esta nueva ley otorgarle muchas atribuciones a JAM. Entonces, la JAM es la estructura institucional del sector minero eh, que determina el nivel de administración superior, fiscalización y control de las actividades mineras y registro minero en el país, que puede hacerlo de forma, digamos, como que autónoma, un nivel de dirección nacional, o a través de sus regionales departamentales, como lo vamos a ver. Entonces, lo que pasa con la JAM dentro de su diseño organizativo es el siguiente. Se le otorga un nivel ejecutivo, es decir, tiene una dirección ejecutiva nacional, tiene un nivel desconcentrado de direcciones que están como que repartidas en todo Bolivia en función de jurisdicciones, y además tiene un nivel técnico especializado que, como les digo, es lo que antes, el trabajo que antes hacía el Sergio Tecmin, que es el Servicio Técnico de Minas, a cargo de una dirección de catastro y cuadriculado minero, y bueno, tiene una serie de atribuciones que las vamos a ver enseguida, quiero mostrarles. Entonces, la actividad nacional de la JAM, básicamente, bueno, estamos hablando de la Dirección Nacional de la JAM, tiene competencias tanto jurisdiccionales como administrativas. Dentro de las primeras, puede atender recursos jerárquicos, todas las recusaciones y además aquellos conflictos de competencia que existan entre direcciones departamentales. Y dentro de la parte administrativa, tiene las atribuciones de fiscalizar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión de las direcciones regionales. Puede resolver asuntos de carácter administrativo, adopta medidas disciplinarias, considera políticas salariales, qué sé yo. Pero, digamos, en los hechos, en la parte administrativa, la JAM nacional es todo. Esto quiere decir que las JAMs departamentales no tienen digamos, un aparato administrativo. Aquellos que alguna vez han trabajado en una entidad pública van a comprender muy bien. Hasta para hacer un proceso de contratación menor lo hace la JAM nacional. Las direcciones departamentales no tienen ese tipo de capacidad de recursos humanos ni tampoco normativos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las direcciones regionales? Y tienen distintas atribuciones, digamos, desde las técnicas especializadas, que es lo que decíamos que hace lo que hacía, mejor dicho, el CETMIN, y es que realizan todas las actividades técnicas en el sector minero en un proceso de dirección del sector, qué sé yo. Si hace falta realizar un relave, si hace falta realizar una medición, una inspección administrativa, todas las direcciones departamentales tienen bajo su dependencia especialistas geólogos, especialistas topógrafos, geodestas, qué sé yo. Y todos ellos están ahí para cumplir con este tipo de labores que son técnicas, pero además están ahí para colaborar el resto de atribuciones como las que vamos a ver. Tienen atribuciones de otorgamiento de los derechos mineros.
Es decir, son ellos los que se encargan de tramitar una solicitud de contrato. Pueden hacer procesos de adecuación, que es lo que les comentaba hace un momento. Justamente el año pasado comenzó el proceso de migración de estos derechos, que antes eran concesiones. A partir del 2009, si no me equivoco, se convirtieron en autorizaciones transitorias especiales. Y hoy día, que está vigente la nueva ley de minería, deberían llamarse contratos administrativos y en realidad están en ese proceso. De forma enunciativa solamente deberían realizar procesos de fiscalización y control. Hoy día las AJAMs departamentales no cuentan con ni personal ni medios para realizar procesos de fiscalización. Difícilmente se encuentran actividades mineras ilegales y eso es lo que vamos a ver en el día viernes. Deberían realizar procesos de protección jurídica de derechos. Esto igual vamos a verlo el día viernes, pero ya les adelanto que son realmente solamente procesos nominales, ¿sí? que no abarcan una protección jurídica real de los derechos. Y además realizan procesos de consulta previa, que es uno de los avances, creo, muy, muy importantes en el sector. Volviendo acerca de las atribuciones técnicas especializadas, ¿qué es lo que hace esta parte de las AJAMs regionales y también nacional? Porque dentro de las nacionales se encuentra la Dirección de Catastro y Cuadriculado. Y es que tienen bajo su control todo lo que es el catastro y cuadriculado, ¿no? No sé si ven en la parte inferior de la pantalla donde estoy apuntando. En realidad, todo Bolivia está dividida en como cuadraditos, digamos, son cuadrículas mineras, ¿no? Todo esto es el catastro minero. Y es justamente esta unidad la que se encarga del manejo de este sistema de catastro, por una parte. Después realizan procesos de registro minero. Nuevamente antes, cuando se podían transferir las concesiones, existían procesos para que uno pueda registrar esto, digamos, al estilo de derechos reales, ¿no? Tiene una suerte de proceso de inscripción. Otra atribución técnica es que manejan la Gaceta Nacional Minera. Si tienen un tiempito para leer la ley de minería, se van a dar cuenta que, por ejemplo, todos los años, más o menos en febrero, la AJAM publica una lista de quiénes son los titulares de derechos mineros que tienen que pagar la patente. Entonces, para eso más o menos funciona esta Gaceta Nacional. Cuando se rechazan solicitudes, también se emiten publicaciones, qué sé yo. Se encargan de hacer un seguimiento en el pago de la patente minera. Como vamos a ver más adelante, el pago de la patente minera es también nominal. Perdón, pero dentro de lo nominal, más o menos le genera a la JAM un ingreso de 80 millones de bolivianos al año. Y finalmente tienen una base de datos gráfica y alfanumérica como vemos en la pantalla, de todo lo que son las concesiones mineras. ¿Qué tipo de derechos puede otorgar la JAM? A partir de la promulgación de la ley, puede otorgar desde licencias de prospección y exploración, puede otorgar esta nueva figura que son los contratos administrativos mineros, lo que antes se conocía como concesiones mineras. Puede otorgar licencias de prospección aérea, licencias de operaciones, licencias de comercializaciones, qué sé yo. Muchos de estos tipos se están aplicando hoy en día, muchos de estos no. Solamente son, digamos, enunciativos. Esperemos que en un futuro de verdad se puedan aplicar, especialmente lo que son licencias de operación y obviamente las licencias de comercialización. Tienen facultades de suscribir contratos. Obviamente estos vienen a hacer contratos a nombre del Estado, son contratos administrativos. Y también pueden aceptar renuncias totales o parciales de solicitudes de derecho minero. Algo acerca de las adecuaciones de derechos, ¿no? Existen distintos tipos de adecuación. No solamente lo que veíamos acerca de las ATES, que antes eran concesiones mineras, sino también tienen que adecuarse a áreas mineras o parajes mineros, ¿no? Que hayan sido concluidos
dentro de un proceso de catastro por la dirección de catastro. Tiene que haber también, o debería estar iniciándose, un proceso de adecuación de áreas mineras con contratos de arrendamiento con la Comibol. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Pasa que antes de la promulgación de la ley se pimponeaban más o menos las atribuciones, ¿no? A partir de la creación de las superintendencias, que viene el 95-96, era la superintendencia de minas la encargada de otorgar concesiones mineras. Hubo un periodo, a partir del año 2008, si no me equivoco, 2009, que le pasaron esta atribución a la Comibol. Después, más o menos por el año 2012-13, se la volvieron a pasar a la JAM, y después ya con la ley, obviamente ya todo está bajo control de la JAM, pero más o menos de eso trata este tipo de adecuación. Y es que cuando estaba bajo control de la Comibol lo que hacía era no solamente otorgar derechos mineros, ¿no? Es decir, nuevas concesiones mineras, sino lo que hacía, encontraba una figura, ya que la Comibol más o menos aglutina el 40% de todas las concesiones mineras y no tiene plata para trabajarlas, no vio mejor que hacer que comenzar a dar contratos de arrendamiento a cooperativas para que las cooperativas sean quien las trabaje y le puedan pagar por lo menos a la Comibol un canon de arrendamiento que le sirva para pagar la patente minera, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Y más adelante decíamos que se puede declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad total o parcial de las licencias, ¿no? Que es uno de los tipos de otorgamiento que existe. Y más abajo, declarar la extinción de pleno derecho de áreas mineras por los efectos abrogatorios de la sentencia constitucional 032. El año 2015, a finales, hicimos un estudio con documentación de Fundempresa y encontramos más de 450 empresas que habían sido transferidas, o sea, 450 empresas registradas en Fundempresa, titulares de derechos mineros, que habían transferido su componente accionario o societario, ¿no? Entonces, esto supone una transferencia del derecho de explotación y habíamos iniciado en ese entonces procesos para justamente declarar extintos estos derechos por efecto de esta sentencia, porque, como recordamos, esta sentencia lo que establece es la prohibición de transferir ese tipo de derechos, que además está secundado, digamos, por la Constitución, como lo acabamos de ver. Sin embargo, ese tipo de trabajos no prosperaron por una serie de intereses y cosas que solamente pasan en el Estado. ¿Cuáles deberían ser las atribuciones de fiscalización y control que debe cumplir la JAM? Como les digo, lastimosamente no lo hace o lo hace de forma muy precaria. Y es que debería este trabajo dar como consecuencia nulidades de derechos, por una parte, suspensiones de licencias, debería actuar en procesos y, mejor dicho, en procedimientos y en procesos de resolución de los contratos. Y obviamente la intención de esto es velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, qué sé yo. Que esta es una de las, que este es uno de los enunciativos que suena muy bien en la ley, pero lastimosamente no se cumple. Lo único que sí nosotros también iniciamos el año 2015 fueron procesos de interdicción por actividades ilegales en minería. Esta foto no es algo que nosotros hemos hecho, esto es lo que pasa, por ejemplo, en el Perú. En el Perú existe una entidad que se llama CAFMIRA, que tiene un rango de ministerio que está encargada solamente a precautelar el daño medioambiental por actividades mineras ilegales. Ellos tienen atribuciones de explosionar cosas que vean ilegales. Nosotros en Bolivia no teníamos esa atribución, solamente podíamos intervenir, iniciar procesos penales. Hicimos un operativo a finales del año 2015 en el río Madre de Dios,
se iniciaron acciones penales contra un par de cooperativistas y hasta donde tuve conocimiento el año pasado ya fueron los primeros, se salieron, mejor dicho, las primeras sentencias condenatorias sobre minería ilegal en el país. Imagínense, de toda una historia de minería, recién el año pasado pudimos meter a gente a la cárcel por realizar actividades ilegales en este ámbito. Más o menos, ¿cuáles son las medidas de control y protección de derechos? Por una parte se encuentran los amparos administrativos mineros. Es algo que vamos a tratar de ver el día viernes si tenemos tiempo. Se encuentran los amparos administrativos mineros. Existen solicitudes de autorización administrativa respecto de derechos de paso, áreas superficiales, y también tenemos las denuncias de propase o actos jurisdiccionales cuando existe algún tipo de avasallamiento entre titulares mineros que en realidad no se configura ese tipo penal, sino más bien esta figura administrativa que es la de propase. Algo rápido que quiero mencionar es que igual el año 2015 nosotros iniciamos el proceso de consulta previa en un proceso de otorgamiento de derecho. Esto es algo nuevo, quiero decir, porque más allá de que YPFB estaba llevando sus procesos de consulta previa, supuestamente en áreas de explotación, ese tipo de consultas previas que ellos llevaban no estaban necesariamente bien llevados, ¿sí? Todo proceso de consulta previa debe ser previamente coordinado con el Tribunal Supremo Electoral a través de una unidad que se llama el CIFDE, porque ellos son sí gente especializada en procesos de consulta, ¿no? Son profesionales especializados en el exterior quienes tienen una serie de protocolos que tienen que ser aplicados a estos procesos de consulta. Entonces, nosotros juntamente con ellos, el año 2015 realizamos los primeros procesos de consulta previa, pero que después se volvieron un arma de doble filo porque ya después las comunidades se enteraron que podían parar una solicitud de contrato administrativo minero, perdón, y lo que buscaba más bien era, digamos, extorsionar al actor productivo minero, digamos, en lugar de ver el beneficio que podía llevar esto a su región. Creo que me he extendido por demás. Ingeniera, no sé si podemos parar acá. Muchas gracias por la exposición. No, porque no sé si tenemos alguna pregunta de algún participante, por favor. Por favor, le solicitamos a los participantes que si tienen alguna consulta, como en las anteriores videoconferencias, pueden activar su micrófono o también pueden hacer llegar las consultas al doctor mediante chat. Vamos a guardar, por favor, doctor, unos minutos para ver si alguien tiene alguna consulta que hacer. Bueno, también es importante recordarles a los participantes que tienen la herramienta foros para poder participar, igual hacerle llegar cualquier consulta a medida que vayan haciendo el avance del módulo para hacerle llegar las consultas al doctor. Me parece, doctor, que en esta ocasión no vamos a tener consultas. Habíamos revisado la guía didáctica, vemos que tenemos una tarea la cual usted la va a anunciar el día viernes. Sería importante también recordarles a las personas que deben participar de la videoconferencia para enterarse de qué va a ser la actividad que usted nos va a presentar el día viernes. Tenemos acá, doctor, una consulta del señor Ernesto. Nos dice, ¿los CAM son aprobados por la Asamblea Legislativa? Sí, gracias. En realidad son los contratos administrativos mineros, ¿verdad? Eso vamos a verlo el día viernes de forma detenida, cuál es el procedimiento. Es algo que de forma muy preliminar me parece un retroceso, ¿no? Como bien adelanta el compañero Ernesto.
lastimosamente todos los contratos administrativos que se sustancian ante la JAM, que son solicitudes de derecho minero, deben ser necesariamente elevados a la Asamblea para que sean aprobados a través de ley del Estado. Imagínense la cantidad de leyes que están hoy día esperando su tratamiento por la gente de la Asamblea y tener que sumar este paso a un otorgamiento que debería ser más bien ágil, es sumarle fácil entre 3 a 4 meses a un trámite minero. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? Estás demorando un trámite y en los hechos es un incentivo perverso para el minero, ¿no? O para quien quiere ser actor productivo minero, porque si yo, digamos, he encontrado una beta en una prospección y resulta que el Estado tarda 1 año y medio, 2 años en entregarme mi título habilitante, yo le meto nomás, ¿no? Comienzo a trabajar y encima que el Estado no tiene facultades para fiscalizarme y encima de eso el ministro dice que no importa si dejo regalías mineras, entonces ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero esto vamos a verlo el día viernes, con suerte. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta de la señorita Shirley. Nos dice, doctor, buenas noches. En el caso de que una empresa o cooperativa incumpla el contrato minero y se procede a la resolución del mismo, ¿esta empresa o cooperativa puede solicitar un nuevo contrato en otra área? ¿O existe alguna restricción? Gracias. Sí, lastimosamente no existe una restricción, ¿no? No, esta área del derecho regulatorio no ha sido tan estudiada como debería haber sido, ¿no? En realidad es una suerte de, quiero pensar, digamos, improvisaciones que han dejado muchas cosas al azar. Yo no sé si de forma intencional o no. Debería ser natural, ¿no? Si una cooperativa, por un tema ambiental o por un tema económico o por un tema social o laboral, ha incumplido su contrato, digamos, con el Estado y se le ha resuelto el derecho de explotación, de forma natural no debería poder realizar ningún otro tipo de solicitud. Lastimosamente esa limitante no existe. Gracias, doctor. Tenemos acá otra consulta de la señorita Cintia. Nos dice, doctor, buenas noches. Una consulta. En el caso de las adecuaciones mineras, ¿qué pasa con las cuadrillas otorgadas de las personas que incumplieron en la adecuación? A ver, lo que se ha hecho dentro de la JAM es aprobar un cronograma de adecuaciones, ¿no? Se han separado por grupos, eh, está siendo en realidad este proceso muy laxo porque el sector es demasiado informal. Entonces, por decirles, el primer grupo de proceso de adecuación rápida fue de julio a diciembre del año pasado. Lo que se solicitaba era que todos los actores productivos que quieran adecuar su derecho se apersonen ante la JAM, llenen un formulario, presenten todos los requisitos y demás. Y esto ya va pasando con 2 grupos porque estamos concluyendo recién el segundo, ¿no? Estaban a días de concluir, se daban cuenta que ni siquiera el 30% de todas las personas que debían haber presentado ese trámite lo había hecho, entonces extendían el plazo, extendían el plazo, extendían el plazo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Estricto sensu es que si no presentas tu solicitud, tu derecho no se adecua. Y todas las cuadrículas, es decir, todo el área que tú tenías concedida, eh, pasa a una figura de inmovilización, que es una figura que se han inventado en la Comibol, y es que por alguna razón se cree que todas estas áreas deben ser de prioridad de elección de la Comibol. Es decir, si el derecho no se adecua, pasa a una figura de inmovilización del área, se encripta dentro del catastro minero y se le solicita a la Comibol diga si quiere o no esa área. Entonces, si no quiere, recién pasa a un periodo de deliberación, por así decirlo, para que puedan ser objeto de solicitud por otros actores productivos mineros. Muchas gracias, doctor. Eh, tenemos... bueno, la señorita nos dice, bueno, gracias. Tal vez alguien tiene alguna consulta más a los participantes. Tenemos acá una consulta del señor Torres. Nos dice, ¿se pueden otorgar escrituras públicas sobre concesiones mineras?
Si nos pudiera, por favor, señor Torres, aclarar un poquito a qué se refiere con escrituras públicas. O algún título ejecutorial. Bueno, en realidad antes las concesiones mineras se otorgaban a través de actos administrativos que eran títulos, ¿no? Eran títulos ejecutoriales. Como les digo, eran resoluciones administrativas por las cuales se entregaba el derecho minero. Entonces, no sé si a eso se refiere. Hoy día ya no ocurre aquello, ¿no? Hoy día ya lo que se firman son contratos administrativos mineros donde se otorga este derecho. Gracias, nos dice el señor Torres. Tenemos acá otra consulta de la señorita Cintia. Nos dice, según me comentaron, en AHAM al día siguiente estas cuadrículas ya están disponibles para que otra persona pueda adjudicarse. ¿Eso es verdad? No, no es así. Como les digo, a ver, ¿qué es lo que pasa hoy día dentro de la AHAM? Y existe realmente un problema porque se ha generado una figura que no es legal, ¿no? El año 2014 hubo un comunicado del ministro Virreira a la Comibol, que era, mejor dicho, el año 2013, a la Comibol, que en ese momento era la administradora de las áreas fiscales y además de las áreas libres de todo el catastro minero. En este comunicado, el ministro Virreira les pedía o instruía, mejor dicho, que todas las áreas que hayan sido objeto de caducidad del derecho, de renuncia, de rechazo, sean puestas en esta figura de inmovilización para ser objeto de elección por parte de la Comibol, ¿sí? Esta es una figura que no tiene un amparo legal. Esto viene de una nota de un ministro, pero que de alguna forma se ha institucionalizado. Aún hoy día, dentro de la AHAM, tienen muchos problemas porque todas esas áreas, ¿no es cierto?, que en su momento se rechazaron dentro del trámite o se caducaron por falta de pago o se revirtieron al Estado por alguna razón, sumadas estas otras áreas que en virtud de la ley 323 fueron revertidas al Estado por inactividad minera, no están siendo liberadas para que algún actor productivo minero las pueda solicitar. En realidad están encriptadas porque, como les digo, existe esta creencia. No está claro en la norma tampoco de que la Comibol tenga la prioridad dentro de estas áreas, pero como es Estado, ¿no? Como no quieren hacerse de ningún tipo de responsabilidad, están dejando que sea la Comibol. Y la discrecionalidad pasa a tal grado que esta lista, ¿no es cierto?, de áreas, además de ser pasadas a la Comibol, están siendo pasadas a las cooperativas, para ver si ellos pueden también crear alguna de estas áreas. Entonces, yo no sé quién le ha dicho o quién le pasó esta información en la JAM. Sería interesante que esta persona se adentre un poquito más acerca de las cosas que están pasando, pero no, estas áreas no están habilitadas. Es más, tiene que haber un proceso de liberación dentro de la dirección de catastro. Entonces, no es así. Perdón por alargarme, pero eso es así. Gracias, doctor. La señorita Cintia le dice si por favor, si no es mucha molestia, ¿qué normativa puede realizar para este caso? Para el caso de liberación de áreas, Sí. me imagino, ¿no? Solamente la ley, ¿no? La ley 535. Existen una serie de reglamentos, pero que tienen que ver con el otorgamiento de los derechos. Se los voy a pasar en documentos, todos los reglamentos que están viniendo aprobados por el ministerio. En realidad, todos vienen en calidad de resolución ministerial. La JAM no ha sacado ningún tipo de reglamento propio más allá de las instrucciones a las regionales. Y van a ser de su conocimiento desde el día de mañana en la herramienta de documentos. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta del señor Rioja. Nos dice, doctor, ¿cómo se realizan las concesiones a las cooperativas multiactivas? ¿Qué deberían cumplir? Bueno, a ver, ya no se está permitiendo que cooperativas multiactivas puedan ser objeto de
de derechos mineros. En realidad, para que una cooperativa pueda tener un título habilitante minero, necesariamente tiene que ser una cooperativa minera, ¿no? Sí es evidente, principalmente en Potosí, que existen muchas cooperativas multiactivas que tienen derechos mineros, pero ellos están siendo objeto solamente de adecuación. Se les ha pedido que saquen su NIT en el ámbito minero y eso les está ocasionando problemas porque sus otras actividades, eh, bueno, generan también ingresos para la cooperativa y no pueden renunciar, digamos, a esas actividades, ¿no? Muchas gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna consulta más, pueden hacerla llegar por el chat. Bueno, recordarles también a los participantes que el día viernes vamos a tener la continuación de la videoconferencia para que sigamos viendo un poco el contenido de este módulo. Pueden aprovechar de usar la herramienta Foros para hacerle llegar sus consultas al doctor, o también pueden aprovechar el día viernes en la videoconferencia para hacerle llegar todas las consultas que tengan con respecto al módulo. Me parece, doctor, que ya no tenemos más consultas de los participantes. Le agradezco mucho por su tiempo, por habernos brindado, ampliado un poco más el conocimiento que tenemos todos. Y gracias a todas las personas que han participado y, bueno, nuevamente a usted, gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Hasta luego.